Uno de los primeros pasos en cualquier misión de reconocimiento de red es reducir un conjunto, a veces muy enorme, de rangos de direcciones IP a una lista de hosts activos e interesantes. Este es el trabajo que se realiza muchas veces en una prueba de caja negra, donde el pentester no posee ningún tipo de información de cómo funciona el sistema. Escanear todas las direcciones IP y todos los puertos a veces resulta ser un trabajo que conlleva un tiempo muy prolongado. Y por lo general este trabajo es algo innecesario. Por supuesto que lo que realmente hace que un host sea interesante es el propósito que usted tiene con el escaneo. Hoy vamos a ver cómo un pentester realiza una especie de prueba de caja negra con muy poca o casi ninguna información del sistema. Con lo único que puede contar es con un simple dominio. Y hoy vamos a ver qué tanta información pueden dar los DNS. Recuerda que un ciberdelincuente puede estar tanto dentro como fuera de la red. Y es súper importante que puedas entender cuáles son los pasos, cuáles son las herramientas que realizan para poder realizar este tipo de ataques y cómo puedes tú evitarlo. Obviamente, aprendiendo a cómo se hace, también aprendes a cómo contrarrestarlo. El propósito principal de un DNS es convertir dominios en una dirección IP. Obviamente nos vamos a basar en este video en ese principio de los DNS. Así que no te pierdas ni un minuto de este video y recuerda suscribirte a este canal, compartir este video en todas tus redes sociales porque acá hablamos de ciberseguridad. Como ya lo dije en la previa, el servidor DNS pues cumple una función de convertir un dominio en una dirección IP. Nosotros en el día de hoy vamos a recopilar información que obviamente vamos a almacenar en una base de datos, en una hoja Excel, porque realmente como no conocemos absolutamente nada de cómo está funcionando la organización, realmente necesitamos ir armando toda la base de datos para poder nosotros obtener pues obviamente toda la información que necesitamos para poder realizar el trabajo de verificación de vulnerabilidades, escaneo de direcciones IP, escaneo de puertos para chequear pues qué tipo de vulnerabilidades se está presentando dentro de la red, ¿no? Obviamente todo esto que se hace lo aplican mucho los hackers porque obviamente no conocen cómo es que funciona internamente la organización. Nosotros vamos a realizar algunas pruebas de DNS en este video para poder chequear la información que realmente necesitamos para poder ir a los equipos objetivos y chequear si existe algún tipo de vulnerabilidades en este caso. Pues obviamente eso más adelante lo vamos a estar realizando. Muy bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vea, toda la información que voy a estar dando acá va a estar oculta pues en la consola por cuestiones de seguridad. Sin embargo, los comandos pues van a estar visibles para que ustedes puedan realizar en casa su laboratorio y puedan chequear toda la información que realmente les puede arrojar ese sistema, quizás la empresa donde están trabajando en la actualidad. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es abrir acá la consola de Kali Linux. Vamos a ir con sudo su para colocarnos como superusuario Kali. Recuerden que la jerarquía de los DNS, yo en mi canal principal Network Warrior agregué un video donde explico cómo está conformada la jerarquía de los DNS. Existen DNS, los NS Record, los A Record, los SOA, los servidores Record, pues son servidores DNS que están y que conforman cierto tipo de jerarquía. Están los servidores primarios, que son los TLD, los Top Level Domain, que son servidores primarios, y existen los servidores raíz. Nosotros podemos ver un dominio que es www.google.com, pero nosotros vemos .com, pero no nos damos cuenta, realmente nunca aparece el punto al final, pero todos los dominios tienen un punto al final y eso lo vamos a ver hoy acá, o quizás no lo van a ver ustedes, pero en el laboratorio que vayan a hacer ustedes sí lo van a poder ver. Y todo dominio que tiene un punto al final, por ejemplo termina en .com, quiere decir que ese servidor DNS es raíz. Ese es el servidor que está en la parte más alta de la jerarquía. Bien, ok. Puedes ir a mi canal de Network Warrior pues, y verificar toda esa información de los DNS. Bueno, el primer comando que vamos a utilizar va a ser el comando host. Vamos a colocar acá host -t NS. Vamos a verificar primero los NS Record y voy a colocar acá el dominio que en este caso queremos analizar. Lo único que tenemos un dominio y acá nos va a dar como resultado
todos los servidores y sus respectivos dominios. Bien, esa información que nos está arrojando acá la voy a almacenar en una hoja Excel. La voy a tener allí preparada. Vamos con el siguiente comando. Host-T, colocamos A y colocamos el nombre del dominio. Muy bien, acá esta información nos da todas las direcciones IP que en este caso están o que envuelven el dominio que en este caso estamos analizando. Bien, esa información la vamos a tomar y la vamos a almacenar en una hoja Excel. Vamos ahora con el siguiente, colocamos host-T, colocamos 4 veces A y colocamos el dominio. Nos indica que este dominio no es un A record. Vamos a verificar ahora los servicios de email. Colocamos host-T MX y colocamos el dominio. Obviamente estamos hablando de los servicios de email de la propia organización. Ok, acá nos ha arrojado información que obviamente vamos a almacenar todo el dominio. Pueden notar que en la primera parte donde colocamos los NS Record, esta primera parte que está acá, todas tienen un punto al final. Vamos a verificar si la organización tiene un servidor SOA. Colocamos host-T, colocamos SOA y colocamos el dominio. Vamos a Enter. Ahí pueden ver que nos está dando información del servidor SOA. Toda esta información la vamos a almacenar en nuestra base de datos en Excel. Muy bien. Empezamos de la nada, ¿cierto? Empezamos simplemente con un dominio, pero ya ahora tenemos mucha información. Pero una de las cosas o uno de los errores que cometen muchas personas es pensar que toda esta información pertenece a la organización. A ninguna empresa se le puede negar que contrate servicios de terceros, ¿ve? O que puedan dirigir todas sus solicitudes, todos sus registros hacia cualquier parte de la internet, ¿ve? Es decir, que contrate un servicio de tercero para poder ocultar su verdadera identidad, para poder ocultar sus verdaderos dominios, sus segmentos de red, ¿sí? Y eso lo hacen por motivos o motivos de seguridad. Obviamente lo aplican todas las empresas grandes del mundo. ¿Qué vamos a hacer? La primera información que nos dio con los NS Record, recuerden que nos está dando solamente el dominio del servidor, ¿sí? Pero necesitamos también averiguar qué dirección IP esconden detrás de ese dominio o qué dirección IP hay detrás de ese dominio. Entonces simplemente vamos a utilizar el comando host-T, colocamos A y vamos a colocar ahora el servidor. Y vamos a esta primera parte donde está el NS y vamos a copiar esto que está aquí. Ok. Copiamos con el punto que tiene al final y acá simplemente lo que vamos a hacer es pegar. Bien. Damos Enter. Y allí ya nos está dando la dirección IP. La dirección IP de ese primer servidor. Quizás nosotros en un momento, pasa un momento, quizás pasa un día y volvemos a chequear ese dominio y quizás nos va a dar una dirección IP diferente. ¿Ve? Muy bien, vamos a analizar el segundo para verificar si ese segmento de red que me dio acá está en la misma que este otro que tengo acá. Vamos a verificar. Ok, el segmento de red que me está dando el primero es totalmente diferente al que está dando el segundo. Bien, y si analizamos cada uno de ellos, pues nos va a dar quizá un segmento totalmente diferente. Estoy hablando de los NS Record, ok, del primero que realmente verificamos. Vamos a esperar un tiempo que te digo de 24 horas o quizás menos, y volvemos a verificar estos servidores para ver si me da la misma dirección IP que me daba anteriormente. Si no es así, quiere decir entonces que aquí hay un pool de dirección. Le había dicho al principio que a veces cometen el error de pensar que toda esta información pertenece a la propia empresa. Y sí, quizás pueda pertenecer a la propia empresa. Pero también podemos suponer que la empresa está contratando servicios de tercero para poder tener un poco más de anonimato. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber si la empresa tiene servicios de tercero? Es decir,
que si la empresa tiene contratado una organización, un tercero, para poder guiar todos sus registros, todas sus solicitudes hacia cualquier parte de la internet. Pues a esto me refiero a que, por ejemplo, cuando usted va a solicitar algún dominio, normalmente esa solicitud primero se consulta a ese tercero, y ese tercero es quien hace la solicitud hacia la organización en cuestión, pues, o hacia el origen como tal. Tenemos que verificar si realmente todos estos dominios, todas estas direcciones IP pertenecen a la propia empresa. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con una resolución inversa de DNS. Con una resolución inversa de DNS lo podemos hacer fácilmente. Únicamente lo que vamos a hacer es verificar si la organización está contratando servicios de terceros. Bien, porque ¿qué pasa acá? Si es así, realmente es la empresa quien tiene que hacer la solicitud a ese servicio de tercero. Tiene que hacer la solicitud para, o mejor dicho, tiene que pedir permiso para que escanear esos segmentos de red. Por ejemplo, una empresa puede tener servicios subcontratados de Amazon Web Service, ¿verdad? Entonces, si tiene contratados servicios de Amazon, realmente cuando realizamos todo este tipo de scan, toda esta información recopilada, nosotros no podemos escanearla porque estaríamos escaneando una información que realmente es privada, que realmente pertenece a otra empresa, y que esa empresa o esa organización que nosotros estamos quizás laborando trabaja en conjunto con esa organización que tiene los servicios contratados. ¿Me explico? Esa organización está trabajando en conjunto con Amazon. ¿Ve? Un ejemplo, ¿ok? Amazon. Y obviamente esa empresa tiene que generar una solicitud, un permiso, para que Amazon pueda obviamente otorgar los permisos y pues estar informado de que se va a realizar un escaneo en el rango de direcciones IP o todas las direcciones IP que en este caso están conformando los DNS, o pues están conformando todo el segmento de red que se le está asignando a la organización. Bueno, por eso mismo tenemos que nosotros verificar realmente si estas organizaciones están teniendo un servicio de tercero. Y eso lo vamos a hacer en el próximo video. Vamos a hacer una resolución inversa de DNS. ¿Okay? Así que espero que toda esta información te sea de mucha utilidad. Ya esta información la puedes realizar allí en tu casa. Puedes aplicar todos estos comandos. Entonces espero que este video les sea de mucha utilidad y nos vemos en la próxima. Chao.